Hay una razón por la que se llama rosario, y no cadena de cuentas o collar de oraciones. La razón es hermosa. La palabra viene del latín rosarium, que significa literalmente jardín de rosas. En la Edad Media, los jardines de rosas se asociaban con la Virgen María, y los artistas colocaban la escena de la Anunciación entre rosales en flor. Pero la conexión va más allá de la botánica decorativa. Una leyenda medieval del siglo XIII, documentada en versiones en latín, catalán y alemán, cuenta que un monje rezaba sus avemarías cuando algo extraordinario ocurrió. Las palabras, al salir de sus labios, se transformaban en rosas, una por una, y esas rosas iban formando una guirnalda en las manos de María. En alemán, la palabra para rosario es Rosenkranz, corona de rosas. La tradición medieval fue más lejos. Dijo que cada Ave María es una rosa con 5 pétalos, las 5 frases que componen la oración, y que esos pétalos representan las letras M, A, R y A. Así que cuando rezas un rosario completo de 5 decenas, estás tejiendo una guirnalda de 50 rosas para entregársela a la Virgen. Si rezas los 20 misterios, estás plantando un jardín entero. Piensa en eso. No estás repitiendo oraciones. Estás cultivando flores invisibles. Estás construyendo un jardín que no se ve con los ojos, pero que según la fe de millones, perfuma el cielo. Y eso es extraordinariamente hermoso. ¿Qué es realmente el rosario? Ahora, más allá de la poesía, necesitamos entender qué es el rosario en toda su dimensión, porque reducirlo a una cadena de cuentas para repetir oraciones es como decir que una sinfonía es una sucesión de notas. Técnicamente cierto, completamente insuficiente. El rosario es al mismo tiempo varias cosas. Es un artefacto devocional, es un sistema meditativo, es un ancla psicológica, es un vínculo comunitario, y para cientos de millones de personas es un canal directo hacia algo que los trasciende. Desde la perspectiva litúrgica, el rosario completo comprende 20 misterios, episodios de la vida de Jesucristo y de la Virgen María, agrupados en 4 ciclos: gozosos, luminosos, dolorosos y gloriosos. Cada misterio se acompaña de un Padre Nuestro, 10 Ave Marías y un Gloria. La estructura no es arbitraria, funciona como una arquitectura mental que te conduce a través de un arco narrativo completo, desde la Anunciación hasta la coronación de María en el cielo. Pero quiero que notes algo. El rosario no pertenece exclusivamente al catolicismo, y esto es importante, porque revela algo profundo sobre lo que somos como seres humanos. Un fenómeno que no conoce fronteras. En el Islam existe el tasbih o misbajá, con 99 cuentas que corresponden a los 99 nombres de Alá. En el hinduismo y el budismo está el japamala, con 108 cuentas. En el cristianismo ortodoxo oriental, el chotki, o komboskini, un cordón de nudos. En el sijismo, el budismo tibetano, la fe bahá'í, incluso en tradiciones iniciáticas occidentales. La oración repetitiva con soporte táctil aparece una y otra vez. 2/3 de las religiones del mundo utilizan alguna forma de cordón de cuentas para sus prácticas devocionales. 2/3. Eso no es coincidencia. Es la evidencia de que estamos ante una tecnología contemplativa fundamental, quizás la más básica y universal que la humanidad haya desarrollado. ¿Y de dónde viene esa convergencia? Hay 2 respuestas. La primera es la difusión cultural, las rutas comerciales, las conquistas, las migraciones llevaron las cuentas de oración de un lugar a otro. Los registros más tempranos del uso de cuentas para la oración se remontan aproximadamente al siglo VIII a.C. en la India. Aunque los collares de cuentas más antiguos encontrados en contextos rituales tienen cerca de 4200 años. En África se han hallado cuentas ornamentales datadas en el 10.000 a.C. La segunda respuesta es más profunda, y creo que es la que importa: la convergencia funcional. El ser humano, cuando busca sostener la atención en lo trascendente,
necesita un ancla sensorial. Las cuentas proporcionan exactamente eso, un ritmo táctil que libera a la mente del esfuerzo de contar, un objeto que ocupa las manos y las conecta con la intención del corazón. Una circularidad, el mala, el rosario, el misbaja son círculos sin principio ni fin, que simboliza lo eterno. Esta necesidad es universal porque el cuerpo humano es universal. Las limitaciones de la atención humana son las mismas, en Benarés, en la Meca, en Fátima y en Lhasa. Y eso debería darnos una pausa, porque significa que cuando tomas un rosario en las manos, estás haciendo algo que los seres humanos han hecho, en todas las culturas y en todos los siglos, desde antes de que existiera la escritura. Estás ejecutando un gesto antiguo, un gesto que tu cuerpo reconoce, aunque tu mente lo desconozca. El misterio de la palabra que se repite. Y ahora llegamos al corazón del asunto, porque la objeción más común contra el rosario es: ¿para qué repetir lo mismo una y otra vez? ¿No es aburrido? ¿No es mecánico? ¿No es precisamente eso lo que Jesús condenó cuando habló de vanas repeticiones? Vamos por partes. Jesús dijo en Mateo 6, versículo 7, «Al orar, no uséis vanas repeticiones». La clave está en la palabra vanas. Jesús no condenó la repetición, condenó la repetición vacía, sin corazón, sin intención. La diferencia entre repetición vana y repetición devota es la diferencia entre decir «te amo» por costumbre y decirlo mirando a los ojos. Las palabras son idénticas, la intención es un abismo. Y aquí es donde los místicos de todas las tradiciones coinciden en algo que desafía la lógica ordinaria. La repetición, que desde fuera parece monótona, desde dentro se experimenta como un descenso progresivo hacia capas cada vez más profundas de significado. La palabra repetida no se gasta con el uso, se ahonda, es como cavar un pozo. Cada golpe de pala parece idéntico al anterior, pero cada uno lleva más cerca del agua. San Juan Casiano, en el siglo V, recomendaba a los monjes del desierto la repetición incesante de una sola frase. «Oh Dios, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme». Su argumento no era que la frase contuviera un poder mágico, sino que la repetición constante producía lo que él llamaba puritas cordis, pureza de corazón, un estado de transparencia interior en el que la mente, vaciada de sus ruidos habituales, se volvía capaz de percibir algo que siempre estuvo ahí, pero que el ruido no dejaba escuchar. El autor anónimo de La nube del no saber, un texto místico inglés del siglo XIV, fue más radical. Recomendaba elegir una sola palabra monosilábica, Dios o amor, y repetirla sin cesar, como un martillo que golpea la misma roca hasta romperla. Para este místico la repetición no era un medio para pensar mejor sobre Dios, sino para dejar de pensar, para atravesar la nube de conceptos que nos separa de lo divino. La repetición destruye la ilusión de que Dios puede ser comprendido por el intelecto. Solo puede ser amado. Y el amor se expresa en la constancia, no en la novedad. Detente un momento con esa idea. La constancia, no la novedad. Vivimos en una cultura que adora lo nuevo, lo viral, lo que cambia cada 5 segundos. Y aquí hay una tradición milenaria que dice exactamente lo contrario. La profundidad no está en buscar algo nuevo cada día, sino en volver a lo mismo hasta que lo mismo se revele como inagotable. Lo que dice la ciencia. Y por si piensas que todo esto es solo misticismo medieval, escucha lo que dice la neurociencia. Andrew Newberg, neurocientífico de la Universidad Thomas Jefferson, ha utilizado tecnología de neuroimagen para escanear cerebros de personas en oración contemplativa. Sus hallazgos muestran una disminución de la actividad en el lóbulo parietal superior, la región del cerebro que construye la percepción del yo separado del entorno, y un aumento de actividad en el lóbulo frontal, asociado con la concentración y la intención. Traducido, la oración repetitiva profunda produce un estado neurológico de unificación y enfoque que es estructuralmente similar
al de la meditación profunda. Tu cerebro, cuando rezas con intención, cambia físicamente. Pero hay más. En el año 2001, un estudio publicado en el British Medical Journal por Luciano Bernardi y sus colaboradores demostró algo fascinante. Rezar el Ave María en latín producía un ritmo respiratorio de aproximadamente 6 ciclos por minuto, sincronizando la respiración con los ritmos cardiovasculares de manera óptima. Y este mismo ritmo coincide con el de los mantras budistas recitados en su cadencia tradicional. ¿Entiendes lo que eso implica? Que la estructura del rosario, sin que nadie la diseñara con ese propósito consciente, produce efectos fisiológicos beneficiosos para la salud cardiovascular. Independientemente de lo que creas, independientemente de tu religión. Tu cuerpo responde al ritmo del rosario como responde al ritmo del corazón, porque están sincronizados. El libro The Neuropsychology of Religion and Spirituality, editado por Brick Johnston y Brett Glass, recopila investigación que va más lejos todavía. La oración repetitiva activa regiones cerebrales asociadas con la regulación emocional y la reducción de la ansiedad. El componente social del rosario, cuando se reza en grupo, activa las redes neuronales de la pertenencia y la sincronía interpersonal. Y aquí viene lo que los autores dicen con honestidad intelectual. La neurociencia no puede pronunciarse sobre la realidad sobrenatural de las experiencias religiosas. Los correlatos neurológicos no demuestran ni niegan la existencia de una dimensión trascendente. Lo que sí demuestra es que el rosario opera en un nivel neurobiológico que es independiente de las creencias del practicante. Tiene un poder, en el sentido más empírico del término. Produce cambios medibles en el cerebro y en el cuerpo. Romano Guardini, el teólogo que escribió uno de los libros más lúcidos sobre el rosario, lo explicó desde otro ángulo. El componente corporal del rosario, las cuentas, los dedos, la postura, el ritmo, es esencial, no accesorio. El cuerpo reza tanto como la mente. La repetición tiene una función similar al ritmo en la música. Crea un espacio temporal dentro del cual la contemplación puede desarrollarse libremente. Y Guardini advierte contra la tentación de pensar demasiado durante el rosario. La meditación de los misterios debe ser contemplativa, mirar, estar presente, y no analítica, diseccionar, argumentar. No estás resolviendo un problema, estás habitando un misterio. Las dos oraciones que sostienen todo. Hablemos ahora de las dos oraciones que forman la columna vertebral del rosario, porque analizarlas revela por qué son tan poderosas. El Padre Nuestro es la oración que Jesús mismo enseñó cuando sus discípulos le pidieron: enséñanos a orar. Es la única oración en toda la historia compuesta directamente por Dios, hecho hombre. Contiene 7 peticiones que cubren la totalidad de la existencia. Reconocimiento de la trascendencia de Dios, entrega a su voluntad, petición de sustento, perdón, protección y liberación. En 7 frases, Jesús comprimió toda la teología de la oración. Cada Padre Nuestro del Rosario es literalmente rezar con las palabras de Dios. El Ave María tiene 2 partes, y la mayoría de la gente no se detiene a pensarlas. La primera mitad son palabras bíblicas, la salutación del ángel Gabriel a María y la exclamación de Santa Isabel. La segunda mitad es una súplica de la Iglesia. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Mira la arquitectura. La primera mitad celebra, la segunda suplica. La primera mira al pasado, la encarnación. La segunda mira al futuro, tu muerte. Y en el centro de todo, como un sol, está el nombre de Jesús. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Cada vez que rezas un Ave María, estás repitiendo las mismas palabras que un arcángel pronunció, las mismas que la prima de María pronunció, y estás pidiendo la intercesión de una madre para el momento más crucial de tu vida. No es una oración a María en lugar de Cristo, es una oración a través de María hacia Cristo.
Cuando entiendes eso, la repetición deja de ser mecánica y empieza a ser un latido. El rosario como entrenamiento espiritual. Ahora quiero hablarte de algo muy práctico, porque la teoría es importante, pero lo que transforma la vida es la práctica. Piensa en el rosario como un entrenamiento espiritual, un workout del alma. Nadie va al gimnasio un día y espera tener el cuerpo transformado al salir. La transformación ocurre en la acumulación, en la disciplina de presentarte aunque no tengas ganas, en la constancia cuando los resultados no son visibles. El rosario funciona igual. Los primeros días van a ser difíciles, tremendamente. La mente se va a distraer, vas a pensar en lo que tienes que hacer mañana en la tercera decena, te vas a quedar medio dormido en el cuarto misterio. Vas a sentir que estás hablando con el techo. Esto es completamente normal. Todos los santos que amaron el rosario pasaron por lo mismo. Todos. Sor Lucía de Fátima tenía una frase para los que se quedaban dormidos rezando: siempre empiézalo, y si no lo terminas, la Virgen lo terminará por ti. No es una excusa para la pereza, es una gracia para la imperfección. La clave es empezar. Cada día, sin importar cómo salga. Y aquí quiero proponerte algo que viene de James Clear, el autor de Atomic Habits, pero aplicado al rosario, porque los principios que él descubrió para construir hábitos que perduren encajan con una precisión asombrosa en la práctica del rosario. El primer principio es hacer lo obvio. Clear dice que el mejor detonador de un hábito es el contexto. Lo que ves a tu alrededor determina lo que haces. Aplicado al rosario, deja el rosario donde lo veas, en la mesita de noche, junto a las llaves del coche, sobre la almohada. No lo guardes en un cajón esperando que tu fuerza de voluntad te recuerde sacarlo. El entorno gana siempre. Si el rosario está a la vista, la probabilidad de que lo tomes se multiplica. Si está guardado, se queda guardado. El segundo principio es hacerlo fácil. No te propongas rezar el rosario completo todos los días. Proponte algo mucho más pequeño: tomar el rosario en las manos todas las noches. Eso es todo. Hazlo tan fácil que sea imposible fallar. Clear lo llama la regla de los 2 minutos. Cualquier hábito nuevo debe empezar en menos de 2 minutos. Una decena del rosario son menos de 3 minutos. Empieza ahí, solo una decena, 10 Avemarías. Y si al terminar quieres seguir, sigue. Y si no, ya rezaste, ya empezaste. Ese pequeño acto es infinitamente más valioso que la intención de rezar 5 misterios que nunca se concreta. El tercer principio es el apilamiento de hábitos. Vincúlalo a algo que ya haces todos los días sin pensar. Después de cepillarte los dientes, tomas el rosario. Después de estacionar el coche, rezas una decena antes de bajar. Después de acostarte en la cama y antes de tomar el teléfono, pasas las cuentas. El hábito existente funciona como un ancla que arrastra al hábito nuevo. No dependes de la motivación, que es voluble. Dependes de la estructura, que es firme. El cuarto principio, y quizás el más poderoso, es la identidad. Clear dice que el cambio verdadero no empieza con lo que haces, sino con lo que crees que eres. No eres alguien que intenta rezar el rosario. Eres alguien que reza el rosario. La diferencia entre esas dos frases es un abismo. La primera te da permiso para fallar. La segunda te da una identidad que defender. Cada vez que tomas el rosario, aunque sea una sola decena, aunque estés cansado, aunque no sientas nada, estás votando por la persona que quieres ser. Cada decena es un voto. Y los votos se acumulan hasta convertirse en identidad. Y hay un quinto principio que Clear enfatiza y que aplica al rosario con fuerza especial. Nunca falles 2 veces seguidas. Un día malo es humano. 2 días malos son el comienzo de un hábito nuevo, y ese hábito se llama no rezar. Si ayer no rezaste, hoy es el día más importante de tu práctica, no el día de castigarte, el día de volver. Una decena, 2 minutos. El regreso es lo que importa, no la racha perfecta.
Claire cuenta que el secreto no es ser perfecto, sino ser consistente. Y la consistencia se construye con lo mínimo viable, no con lo máximo idealizado. El rosario perfecto, rezado de rodillas, en silencio absoluto, con meditación profunda en cada misterio, es el ideal. Pero el rosario imperfecto, rezado en el tráfico a medio dormirse, con la mente dispersa, es infinitamente más poderoso que el rosario perfecto que nunca se reza. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Y cómo? El rosario es extraordinariamente versátil en sus momentos y espacios, y quiero darte opciones concretas porque la practicidad es lo que convierte una buena intención en un hábito real. Puedes rezarlo en tu cama, en tu jardín, en tu rincón favorito de la casa. El lugar no necesita ser una iglesia, necesita ser un espacio donde puedas estar presente. Algunos crean un pequeño altar con una imagen, una vela, su rosario. Ese rincón se impregna de oración con el tiempo. Empieza a sentirse diferente, como si las paredes recordaran. Puedes rezarlo en silencio. Y el silencio no es la ausencia de ruido, es la presencia de atención. Si no puedes conseguir silencio exterior, busca el interior. Cierra los ojos. Respira. Empieza. Puedes rezarlo caminando. Hay una tradición antigua de rezar el rosario en movimiento. Juan Pablo II lo rezaba caminando por los jardines del Vaticano. El movimiento del cuerpo y el ritmo de los pasos se sincronizan con las cuentas y las palabras, creando una meditación en movimiento que tiene 15 siglos de tradición monástica detrás. Puedes rezarlo en el coche. Pon un rosario guiado en tu teléfono mientras conduces. No es lo ideal. Los ojos están en la carretera, no cerrados en contemplación, pero es infinitamente mejor que no rezarlo. Muchas personas descubrieron el rosario diario precisamente en el trayecto al trabajo. Puedes rezarlo, lavando platos, doblando ropa, barriendo. Las manos están ocupadas, pero la mente está libre. Las monjas benedictinas llaman a esto ora et labora. Reza y trabaja, y funciona. Cada momento tiene su sabor. El rosario de la mañana es un escudo. Afilas la espada antes de salir a la batalla del día. El rosario del mediodía es un ancla. Te recalibra cuando la ansiedad aprieta o una decisión pesa. El rosario de la noche es una manta. Entregas lo vivido y te preparas para descansar. El silencio después de la última cuenta. Y hay algo que casi nadie te dice sobre el rosario y que puede transformar completamente la experiencia. Lo que sucede después de la última Ave María. Cuando terminas el rosario, no te levantes inmediatamente, no agarres el teléfono, no te lances al siguiente pendiente del día. Quédate un momento, 1 minuto, 2, en puro silencio, sin palabras, sin peticiones, sin pensamientos dirigidos, solo presencia. Durante todo el rosario estuviste hablando, estuviste pidiendo, meditando, repitiendo. Ahora es el momento de callar y escuchar. Si le estuviste hablando a Dios durante 20 minutos, ¿no tiene sentido darle al menos 1 minuto para que Él te hable a ti? Este silencio después del rosario es un espacio de contemplación pura. No necesitas hacer nada en él. No necesitas sentir nada especial. Solo estar, disponible, abierto, como quien termina de tocar a una puerta y se queda quieto, esperando, atento al más mínimo sonido del otro lado. A veces en ese silencio no pasa nada perceptible, y está bien. Otras veces, en ese silencio, llega una claridad que no tenías, una paz que no puedes explicar, una certeza suave sobre algo que te inquietaba. No siempre, pero cuando llega, sabes que valió la pena esperar. Los monjes contemplativos de todas las tradiciones saben que el silencio no es la ausencia de la oración, sino su culminación. La oración repetitiva prepara el terreno. El silencio es donde la semilla germina. No te pierdas la cosecha por levantarte antes de tiempo. Haz la prueba. La próxima vez que termines tu rosario, cierra los ojos, respira profundo y quédate. Solo 1 minuto. Deja que el silencio complete lo que las palabras empezaron.
los misterios como espejos de tu vida. Y ahora quiero que entiendas algo que cambia completamente la experiencia de rezar. Los 20 misterios no son episodios de una historia antigua, son espejos de tu vida cotidiana. Los misterios gozosos hablan de comienzos, de anuncios inesperados, de visitas, de nacimientos, de encontrar lo que se había perdido. ¿Estás empezando un proyecto? ¿Recibiste una noticia que cambia todo? ¿Buscas a alguien o algo que perdiste? Los gozosos son tus misterios. Los misterios luminosos hablan de identidad, de transformación, de revelaciones y compromiso. ¿Estás descubriendo quién eres realmente? ¿Estás en un momento de cambio profundo? ¿Sientes un llamado que no puedes explicar? Los luminosos te acompañan. Los misterios dolorosos hablan de sufrimiento, de traición, de humillación, de cargas que parecen insoportables. ¿Estás sufriendo? ¿Te fallaron? ¿Llevas un peso que te aplasta? Los dolorosos no niegan tu dolor. Lo acompañan con el dolor de Cristo. No estás solo en lo que atraviesas. Los misterios gloriosos hablan de resurrección, de ascenso, de transformación final. ¿Saliste de una crisis? ¿Superaste lo que parecía imposible? ¿Sientes que hay algo más esperándote? ¿Algo luminoso al final del túnel? Los gloriosos son la promesa de que todo sufrimiento tiene un después. Cuando rezas meditando los misterios, no estás recordando eventos de hace 2000 años. Estás colocando tu vida dentro de una historia más grande. Le estás dando a tu dolor un contexto, a tu alegría, una raíz, a tu incertidumbre, una brújula. El Papa Pablo VI lo dijo con una frase que merece tatuarse en la memoria. El rosario es un compendio de todo el Evangelio. No necesitas leer una biblioteca de teología. En 20 misterios cabe toda la historia de la salvación. Es una teología en miniatura, accesible para quien no puede leer un solo versículo. Y esa es precisamente la idea más poderosa que Juan Pablo II desarrolló en su carta Rosarium Virginis Mariae, la misma en la que añadió los misterios luminosos en 2002. El rosario es una escuela de oración. Enseña a contemplar, a meditar y a adorar de forma progresiva. Lleva al que reza desde la oración vocal, mover los labios, hasta la contemplación profunda, y el componente mariano no sustituye al cristológico, lo facilita. María es el lente a través del cual se contempla a su hijo, como una madre que señala y dice, míralo a él. Lo que los libros enseñan. Quiero detenerme aquí para compartir ideas de algunos libros que han explorado el poder del rosario desde ángulos muy distintos. No como una lista académica, sino como conversaciones con autores que dedicaron años a pensar en esto. San Luis María Grignon de Montfort escribió El secreto del rosario a principios del siglo XVIII, y su propuesta es radical. El rosario no es una devoción más. Es, según él, la más poderosa después de la Santa Misa. Y su fuerza no reside en quien lo reza, sino en la intercesión de María. Eso significa que es accesible para todos, para el santo y para el roto, para el teólogo y para el analfabeta. No necesitas mérito propio, solo necesitas empezar. Pero Montfort también advierte con una precisión casi clínica sobre las maneras de rezar mal, con precipitación, sin intención, con distracción voluntaria, sin meditación. Su argumento es incómodo. Un rosario mal rezado no solo es ineficaz, puede ser perjudicial, porque engendra una falsa seguridad espiritual. Te hace sentir que ya cumpliste, cuando en realidad solo moviste los labios. ¿Te suena? A mí me suena, porque todos hemos estado ahí. Todos hemos rezado un rosario pensando en otra cosa, y Montfort no te condena por eso. Te invita a ser mejor, a ser consciente, a tratar cada Ave María como si fuera la única que vas a rezar en tu vida. Del otro lado del espectro, Dwight Longenecker escribió Praying the Rosary for Inner Healing, donde propone algo que transforma la experiencia: usar cada misterio como un instrumento de sanación personal. La anunciación se asocia con la apertura a lo nuevo, la crucifixión con el procesamiento del dolor, la resurrección
con la esperanza de renovación. La idea es convertir el rosario en una especie de terapia narrativa. Al habitar las historias de los misterios, puedes proyectar tu propia historia en un marco de significado más amplio. Y hay algo aquí que necesita ser dicho. Para personas que carecen de acceso a servicios profesionales de salud mental, particularmente en comunidades pobres, el rosario puede ser el único recurso de cuidado emocional disponible. No es un sustituto de la terapia profesional cuando ésta es necesaria, pero es un recurso real, gratuito y accesible que ha sostenido a millones de personas que no tenían nada más. Liz Kelly, en The Rosary, A Path into Prayer, compara el rosario con la meditación mindfulness en su capacidad de anclar la atención en el presente. Y hace una observación que me parece fundamental. El rosario es una oración democrática. No requiere educación, no requiere santidad, no requiere condiciones especiales. Solo requiere un puñado de cuentas y la voluntad de empezar. Y William Byron, el jesuita que escribió Why We Pray, usa una metáfora que no he podido olvidar. La oración es la respiración del alma, tan necesaria y tan poco espectacular como respirar. El rosario, en esta perspectiva, es un ritmo respiratorio espiritual. No lo notas cuando lo haces, pero si dejas de hacerlo, todo empieza a asfixiarse. Byron explora una paradoja que vale la pena pensar. ¿Qué significa rezar por intenciones específicas, salud, trabajo, una relación, en el contexto de una teología que no concibe a Dios como un dispensador de favores? Su respuesta es sutil. La oración no cambia a Dios, cambia a quien reza, y ese cambio interior se manifiesta en acciones que, es así, transforman la realidad. ¿Funciona entonces el rosario? Depende de lo que entiendas por funcionar. Si esperas un dispensador automático donde insertas oraciones y recibes favores, no. Si esperas una práctica que te cambia desde dentro, que te da paz, claridad, fuerza, mejores decisiones, la capacidad de perdonar lo imperdonable, la evidencia acumulada durante siglos dice que sí. La experiencia universal de la repetición. Y aquí quiero hablar de algo que descubrí en la investigación y que me dejó sin palabras. La fenomenología de la experiencia repetitiva es asombrosamente similar en todas las tradiciones del mundo. El hindú que repite Om Namah Shivaya 108 veces con su mala de Rudraksha. El sufí que repite Alá hasta perder conciencia de sí mismo. El monje ortodoxo que murmura la oración de Jesús con su chotki. El budista tibetano que recita Om Mani Padme Hum. Y la abuela en cualquier pueblo del mundo que reza el rosario a las 5 de la mañana, pasando las cuentas de madera entre sus dedos. Todos reportan la misma secuencia. Primero, la resistencia. La mente se rebela contra la monotonía. Se distrae, se aburre, quiere hacer otra cosa. Segundo, la rendición. En algún momento impredecible la resistencia se quiebra y la repetición adquiere un ritmo propio que ya no requiere esfuerzo voluntario. Tercero, la profundización. Las palabras dejan de ser sonidos con significado conceptual y se convierten en una especie de vibración que ocupa todo el espacio interior. Cuarto, el silencio. Y esto es lo más paradójico. La repetición constante produce un silencio profundo detrás de las palabras, como si el ruido repetitivo limpiara el paisaje interior y revelara un fondo de quietud que siempre estuvo allí. Los místicos de todas las tradiciones coinciden en que este cuarto momento es el encuentro con lo trascendente, llámese Dios, Brahman, Alá, el vacío o simplemente la realidad. La repetición no es el destino, es el vehículo. Las cuentas no son el tesoro, son el mapa. El gran maestro sufí, Nazim Adna al-Kubra, que murió en 1221, describió la repetición del nombre divino como un fuego que al entrar en una casa proclama yo y no otro y consume todo lo que encuentra. Cada repetición quema una capa de ego, de apego mundano,
de ilusión, hasta que no queda nada excepto presencia. Los relatos de un peregrino ruso, un texto anónimo del siglo XIX, narran la historia de un campesino que busca comprender el mandato de San Pablo de orar sin cesar. Un anciano espiritual le enseña a repetir la oración de Jesús. Primero 3,000 veces al día, luego 6,000, luego 12,000, hasta que la oración se internaliza y comienza a repetirse sola, al ritmo del corazón, incluso durante el sueño. El peregrino dice: mi corazón, con cada latido, pronunciaba 3 palabras. La repetición había dejado de ser una actividad del ego para convertirse en una función del ser, tan involuntaria como la respiración. ¿Es eso posible? No lo sé, pero millones de personas a lo largo de la historia han descrito algo parecido, y la neurociencia confirma que la oración repetitiva profunda produce estados cerebrales distinguibles y medibles. Lo que los testimonios revelan. Ahora, más allá de la teoría y la ciencia, están las voces, las personas reales, y cuando analizas cientos de testimonios, en libros, en foros de Internet, en comunidades en línea, en relatos publicados y no publicados, emergen patrones que trascienden las diferencias culturales, de edad, de formación. El rosario funciona consistentemente en 5 registros. Primero, como regulador emocional. Las personas reportan una y otra vez que el rosario calma la ansiedad, alivia el pánico, ayuda con el insomnio, sostiene en el duelo. Un joven con déficit de atención confiesa que nada lo centra como el rosario, que la oportunidad de estar en silencio, enfocado en una sola idea, es un regalo raro para su mente, habitualmente dispersa. Un estudiante universitario que sufre ataques de pánico descubre algo notable. Es casi imposible estar en pánico y rezar el rosario al mismo tiempo. La repetición combinada con el movimiento de los dedos sobre las cuentas lo ayuda a regular la respiración en momentos de crisis. Segundo, como ancla conductual. Para personas cuyas vidas son caóticas, el rosario proporciona estructura y rutina. Es el punto fijo del día, la cosa que no cambia cuando todo lo demás está cambiando. Tercero, como catalizador de cambio. Personas que luchaban con adicciones, con relaciones rotas, con decisiones paralizantes, reportan que el rosario fue el punto de inflexión, no instantáneo, rara vez es instantáneo, sino gradual, como el agua que talla la piedra. Cuarto, como puente relacional. El rosario conecta parejas, familias, comunidades, generaciones. El padre Patrick Peyton lo dijo con una frase que se convirtió en legado: la familia que reza unida permanece unida. Y esto no es un eslogan piadoso. Es una observación confirmada por décadas de experiencia pastoral. Las parejas que rezan juntas crean un espacio de vulnerabilidad compartida que fortalece la intimidad como pocas cosas pueden hacerlo. ¿Estás diciendo, en silencio? Te confío mis miedos, mis esperanzas, mis faltas, y los pongo junto a los tuyos ante Dios. Eso es más íntimo que cualquier conversación nocturna. Quinto, como portal contemplativo. Un subconjunto de personas describe experiencias que califican como encuentros con lo trascendente. Momentos en que la oración deja de ser un acto y se convierte en una presencia. Momentos que no pueden explicar con palabras, pero que los marcan de manera permanente. Y hay un patrón particularmente revelador que aparece una y otra vez. Personas que rezan el rosario, su vida mejora. Dejan de rezarlo, su vida se deteriora. Vuelven al rosario, las cosas mejoran de nuevo. Una mujer escribe: a veces olvidaba rezar el rosario, o era perezosa, y me saltaba 1 o 2 noches. En los periodos malos, dejaba el hábito durante semanas o incluso meses. Entonces, mi vida empezaba a deshacerse por las costuras y me encontraba buscando esas cuentas de nuevo. Han pasado más de 1 década de rosarios, y mi vida es profundamente diferente. Lo que nos enseñan las vidas extraordinarias.
Quiero ahora hablar de personas cuyas vidas encarnan el poder del rosario de maneras que no se pueden ignorar, no como vitrales lejanos, sino como testimonios que nos enseñan algo concreto. Karol Wojtyła, el hombre que sería Juan Pablo II, creció rodeado de muerte. Su madre murió cuando él tenía 8 años, su hermano murió cuando tenía 12, su padre cuando tenía 20. La soledad y la pérdida fueron sus compañeros constantes. En medio de ese sufrimiento, un sastre místico llamado Jan Tyranowski le enseñó la espiritualidad mariana. El rosario se convirtió en la columna vertebral de su vida interior. Décadas después, como papa, confesaba que rezaba el rosario completo, los 15 misterios de entonces, todos los días. Y el 13 de mayo de 1981, cuando una bala le perforó el abdomen en la plaza de San Pedro, estaba convencido de que la Virgen de Fátima había desviado esa bala. Viajó a Fátima para agradecer y colocó la bala en la corona de la imagen de la Virgen. En 2002, con el Parkinson ya visible en su cuerpo tembloroso, publicó la carta en la que añadió los misterios luminosos. No fue un acto administrativo, fue un testamento espiritual. Su manera de decir que, después de sobrevivir al nazismo, al comunismo, a un atentado y a una enfermedad degenerativa, el rosario seguía siendo su recurso más confiable. ¿Qué nos enseña Juan Pablo II? Que el rosario no es para temporadas fáciles, es precisamente para las imposibles. Y luego está Inmaculée Ilibagiza, Ruanda, abril de 1994. Inmaculée, una joven de 24 años, se esconde en un baño diminuto junto con otras 7 mujeres, mientras afuera las milicias masacran a su pueblo con machetes. Su padre, su madre, sus hermanos serán encontrados entre los asesinados. Durante 91 días permaneció escondida. Su único objeto personal era un rosario que su padre le había regalado. En sus memorias, Left to Tell, describe que al principio las oraciones eran mecánicas, repeticiones vacías nacidas del terror puro. Pero gradualmente algo cambió. El rosario se convirtió en un espacio interior donde el odio no podía entrar. Cuando los asesinos registraban la casa y sus pasos resonaban al otro lado de la puerta, ella rezaba y sentía lo que describe como un muro de paz que la separaba del horror. Cuando fue liberada pesaba menos de 30 kilos. Había perdido a casi toda su familia, pero hizo algo que desconcertó al mundo. Visitó en prisión al hombre que había matado a su madre y a su hermano, y le dijo: «Te perdono». Le preguntaron cómo era posible. Señaló el rosario. El libro de Inmaculée enseña algo que ningún tratado teológico puede enseñar con la misma fuerza. El rosario no evita el sufrimiento, crea un espacio interior donde el sufrimiento no destruye al ser humano. La distinción entre protección contra el dolor y preservación del alma en medio del dolor es el núcleo de su testimonio. Y Bartolo Longo, un abogado italiano del siglo XIX, que fue consagrado como sacerdote satánico, vivía atormentado, al borde del suicidio. Un día recordó un sermón sobre el rosario, cayó de rodillas y dijo: «Si son ciertas tus palabras de que quien propaga tu rosario se salvará, entonces no abandonaré esta tierra sin propagar tu rosario». Construyó la Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Pompeya, fundó orfanatos, escuelas, fue beatificado por Juan Pablo II, quien lo llamó un hombre salvado por el rosario. ¿Qué enseña Bartolo Longo? Que el rosario no es para los perfectos, es para los rotos, es para quienes han tocado fondo y necesitan un punto de partida nuevo. No es decoración. Hay que decirlo, el rosario no es un collar, no es un accesorio de moda, no es un adorno para el espejo retrovisor. Un rosario con las cuentas pulidas por el uso es más hermoso que uno nuevo guardado en un cajón. Las cuentas del rosario del Padre Pío estaban translúcidas de tanto pasarlas entre sus dedos. Eso es un rosario, cumpliendo su propósito. Esto no significa juzgar a quien lo lleva al cuello. A veces llevar un rosario visible
es el primer paso. A veces un rosario colgado del espejo es un recordatorio silencioso, pero la invitación es clara, que sea una herramienta desgastada por el uso, no un objeto exhibido por la estética. No hay nada demasiado grande ni demasiado pequeño. Puedes rezar el rosario por la paz del mundo, y puedes rezar el rosario para encontrar un lugar de estacionamiento. No hay petición demasiado grandiosa ni demasiado trivial. En Mateo 6, versículos 28 al 30, Jesús dice: «Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni Salomón, con todo su esplendor, se vistió como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba del campo, que hoy está y mañana se echa al fuego, ¿no hará mucho más por ustedes?». Y en Lucas 12, versículo 7, añade: «Aún los cabellos de su cabeza están todos contados». Si Dios cuenta los cabellos de tu cabeza y se ocupa de los lirios que nadie ve, se preocupa por tu examen, tu entrevista de trabajo, tu discusión con tu pareja y sí, tu estacionamiento. La idea de que solo debemos molestar a Dios con cosas importantes es una forma de orgullo disfrazada de humildad. Dios quiere que le hables de todo. El rosario es el formato perfecto para eso. En cada decena puedes poner una intención diferente. Una por tu salud, otra por tu familia, otra por tu trabajo, otra por esa persona que te cuesta querer. Y sí, otra para que el tráfico fluya. Si las palabras tienen poder, imagina las oraciones. Si las palabras tienen poder, y lo tienen, una palabra puede iniciar una guerra, o declarar la paz, destruir un matrimonio, o reconstruirlo. Entonces, las oraciones tienen un poder multiplicado, porque son palabras dirigidas a la fuente de todo poder. Y si una oración tiene poder, imagina 53 oraciones dichas, con intención, con fe, con amor. Imagina 200 y rezas los 4 misterios. Imagina años de oraciones acumuladas, como una cuenta de ahorro espiritual que genera intereses compuestos. Y tal vez, solo tal vez, de esas docenas de Avemarías que rezaste hoy, una de ellas la dijiste con la devoción perfecta, con la intención justa, con la fe exacta que se necesitaba. Y esa sola oración, esa rosa perfecta entre las 50, fue suficiente para que algo en tu vida se acomodara, sin que supieras cómo ni cuándo. Reza en pareja. Reza el rosario con tu pareja. Y si te da vergüenza proponérselo, o si la idea te parece incómoda, presta atención a esa incomodidad. Porque si no puedes arrodillarte con alguien ante Dios, quizás vale la pena preguntarte por qué. Las parejas que rezan juntas crean un espacio de vulnerabilidad compartida que fortalece la intimidad como nada más puede hacerlo. Estás diciendo sin palabras: te confío lo más hondo de mí y lo pongo junto a lo más hondo de ti, ante algo más grande que ambos. Todas las apariciones piden lo mismo. Hay un patrón que merece atención. En prácticamente todas las apariciones marianas reconocidas o en estudio por la Iglesia, la Virgen ha pedido lo mismo. Fátima, 1917. Soy la Señora del Rosario. Recen el rosario todos los días. Lourdes, 1858. La Virgen apareció con un rosario en la mano y lo primero que le pidió a Bernadette fue que rezara el suyo. Akita, Japón, 1973. Recen mucho las oraciones del rosario. Medjugorje, desde 1981. La petición incluye rezar los 3 rosarios completos diariamente. Quibejo, Ruanda. La Virgen pidió el rezo del rosario de los 7 dolores. Si hay un mensaje constante en todas las apariciones, no es construyan templos, ni hagan penitencias extremas. Es recen el rosario. La simplicidad y la insistencia de esta petición deberían decirnos algo. Las 15 promesas de la Virgen del Rosario. La tradición atribuye al beato Alano de la Roca, fraile dominico del siglo XV, 15 promesas que la Virgen María habría hecho a quienes recen el rosario con devoción.
Según relata en su libro De Dignitatis Alteri, la Virgen se le apareció pidiéndole que reviviera la devoción al rosario. Al despedirse, le dijo: «Predica cuanto has visto y oído, y no temas, porque yo estaré siempre contigo y con todos los devotos de mi rosario». Estas son las 15 promesas, tal como las transmitió el beato Alano. Primera: quien rece constantemente mi rosario recibirá cualquier gracia que me pida. Segunda: prometo mi especialísima protección y grandes beneficios a los que devotamente recen mi rosario. Tercera: el rosario es el escudo contra el infierno, destruye el vicio, libra de los pecados y abate las herejías. Cuarta: el rosario hace germinar las virtudes para que las almas consigan la misericordia divina. Sustituye en el corazón de los hombres el amor del mundo con el amor de Dios y los eleva a desear las cosas celestiales y eternas. Las mismas almas se santificarán por este medio. Quinta: el alma que se encomiende a mí por el rosario no perecerá. Sexta: quien rece el rosario devotamente y lleve los misterios como testimonio de vida, no conocerá la desdicha. Dios no lo castigará en su justicia, no tendrá una muerte violenta, y si es justo, permanecerá en la gracia de Dios y tendrá la recompensa de la vida eterna. Séptima: aquel que sea verdadero devoto del rosario no perecerá sin los sagrados sacramentos. Octava: aquellos que recen con mucha fe el Santo Rosario en vida y en la hora de su muerte encontrarán la luz de Dios y la plenitud de su gracia. En la hora de la muerte participarán en el paraíso por los méritos de los santos. Novena: libraré del purgatorio a quienes recen el rosario devotamente. Décima: los hijos devotos al rosario merecerán un alto grado de gloria en el cielo. Undécima: obtendrán todo lo que me pidan mediante el rosario. Duodécima: aquellos que propaguen mi rosario serán asistidos por mí en sus necesidades. Decimotercera: he solicitado a mi Hijo la gracia de que todos los cofrades y devotos tengan en vida y en muerte como hermanos a todos los bienaventurados de la corte celestial. Decimocuarta: los que rezan el rosario son todos hijos míos, muy amados y hermanos de mi unigénito Jesús. Decimoquinta: la devoción al Santo Rosario es una señal manifiesta de predestinación de gloria. Ahora es importante entender el espíritu de estas promesas. No son un contrato mágico, no funcionan como un dispensador automático donde insertas oraciones y recibes favores. La clave está en las palabras que se repiten en cada una, con devoción, con fe, como testimonio de vida. El rosario rezado con el corazón abierto transforma al que reza, y esa transformación interior es la que abre las puertas a las gracias prometidas. Como advierte la tradición, nadie puede vivir continuamente en pecado y seguir rezando el rosario, o dejará el pecado o dejará el rosario. Las promesas no son para coleccionistas de oraciones, son para personas dispuestas a ser cambiadas por lo que rezan. Lo que la experiencia de millones confirma es que quienes rezan con constancia experimentan transformaciones reales, más paz, más claridad, más fortaleza, menos miedo, mejores decisiones y una capacidad creciente de enfrentar la adversidad sin quebrarse. Observa tu transformación. No importa cuántos libros leas sobre el rosario, no importa cuántos sacerdotes te digan que lo reces, no importa cuántos testimonios escuches ni cuánta ciencia revises, nada de eso va a convencerte de verdad. Lo único que te va a convencer es tu propia experiencia. Lo que tú veas que cambia en tu vida cuando empiezas a rezar con constancia. Esa es la evidencia que nadie te puede dar. Esa te la tienes que construir tú. Y aquí quiero darte un consejo práctico que puede cambiarte la experiencia. Lleva un diario. Anota qué rezaste, qué sentiste, qué pasó ese día. Combina el rosario con notas de oración. Después de 3 meses, lee tus notas desde el principio. Te vas a sorprender.
no necesariamente porque hayan ocurrido milagros espectaculares, aunque a veces ocurren, sino porque verás un patrón, más paz, mejores decisiones, relaciones que sanan, miedos que se achican. La persona que empezó a rezar en la primera página no es la misma que la que lee esas notas 3 meses después. La transformación del rosario no es como un rayo, es como el amanecer. No hay un momento exacto en que la oscuridad se convierte en luz, pero cuando miras atrás, la diferencia es innegable. Las preguntas que importan. A lo largo de esta investigación, me encontré con preguntas que no tienen respuestas fáciles, pero que merecen ser pensadas. Quiero compartirte algunas con una invitación. Toma lo que resuene contigo, lo que sientas verdadero, lo que te hable, quédatelo, y lo que no resuene, déjalo ir sin pensarlo 2 veces. No todo tiene que ser para ti, no todo tiene que ser ahora. ¿Puede una práctica funcionar simultáneamente como oración y como técnica de relajación, sin que una dimensión cancele a la otra? Creo que sí. Creo que la explicación científica no desencanta la experiencia religiosa. Saber que el rosario sincroniza tu ritmo cardíaco no hace que Dios desaparezca de la ecuación. Es posible que Dios haya diseñado el cuerpo humano para responder de esa manera a la oración. La ciencia describe el mecanismo. La fe nombra al inventor. ¿Qué dice el rosario sobre la naturaleza de la repetición? Hay algo aquí que trascienda lo religioso y toque la esencia misma de cómo aprendemos, cómo amamos, cómo creamos. Piensa en la música. Una melodía es repetición con variación. Piensa en las olas del mar. Cada una es idéntica y diferente a la anterior. Piensa en las estaciones, en los latidos del corazón, en el ciclo del día y la noche. La repetición no es la enemiga de la profundidad, es su vehículo. La vida entera está construida sobre ritmos que se repiten, y cada repetición es una oportunidad de ir más hondo. ¿Es el rosario un ejemplo de lo que los filósofos llaman conocimiento incorporado? ¿Las manos que pasan las cuentas saben algo que la mente conceptual no puede articular? Hay personas que no pueden explicar por qué el rosario las transforma, pero sus manos buscan las cuentas cada noche con la misma certeza con la que los pulmones buscan el aire. Tal vez hay una sabiduría en los dedos que la cabeza todavía no alcanza a nombrar. Y finalmente, la pregunta más difícil de todas: ¿cómo procesamos las oraciones que parecen no ser respondidas? A veces rezas con toda el alma, y lo que pides no ocurre. ¿Qué haces con eso? Quiero proponerte una imagen. Imagina a un niño pequeño que le pide algo a su padre. Si el padre le preguntara, ¿qué quieres?, el niño probablemente pediría una montaña de chocolates, dulces, helado y quedarse despierto hasta las 3 de la mañana. Y el padre, que lo ama, le va a dar algo diferente, algo que lo nutra, que lo cuide, que lo haga crecer. No porque ignore la petición del niño, sino porque ve más lejos que él. Tal vez así funciona la oración. Las plegarias siempre son contestadas, solo que no siempre de la manera que nosotros esperamos. A veces lo que pedimos no es lo que necesitamos, y a veces lo que recibimos, aunque no se parezca en nada a lo que imaginábamos. Es exactamente lo que nuestro corazón necesitaba sin saberlo. Esto puede ser profundamente verdadero y profundamente frustrante al mismo tiempo. Lo sé, pero la invitación es a abrir más los ojos, a mirar más amplio, a confiar en que hay una sabiduría operando más allá de lo que alcanzamos a ver. El poder del rosario no es el poder de controlar los resultados, es el poder de sostener a la persona a través de los resultados, incluidos los devastadores, y ofrecerle un marco de significado en el que incluso la pérdida puede ser integrada. La guerra espiritual. Quiero hablar de algo que la cultura moderna prefiere ignorar, pero que la tradición espiritual católica toma con total seriedad. Cuando tomas el rosario en las manos, según la tradición, no estás haciendo un acto decorativo, estás declarando una posición en una guerra invisible. Y los testimonios del exorcismo lo confirman de manera que eriza la piel.
El padre Gabriele Amorth, uno de los exorcistas más conocidos de la Iglesia, relató que durante un exorcismo, forzado a hablar, él maldijo: «Cada Ave María del Rosario es un golpe en la cabeza para mí. Si los cristianos supieran el poder del rosario, sería mi fin». San Bernardo decía que el rosario hace temblar al infierno y pone en fuga a los demonios. No usaba metáforas decorativas. Hablaba de una realidad que la Iglesia reconoce como parte de la fe. No tienes que aceptar esto literalmente para sentir su peso, pero si lo aceptas, el rosario deja de ser una práctica piadosa y se convierte en algo mucho más serio. Cada Ave María es un acto, cada misterio una posición, cada rosario completo una declaración. La onda de David. Y quiero usar una metáfora que creo que lo resume todo. David, un pastorcito sin armadura, sin espada, sin experiencia militar, derribó al gigante Goliat con 5 piedras lisas y una honda. Los expertos militares lo daban por muerto. Goliat se rió de él. El rosario es la honda de David. Es un arma que parece ridícula ante los ojos del mundo, un puñado de cuentas, unas oraciones repetitivas, un objeto que cabe en el bolsillo, los gigantes de nuestra vida, la ansiedad, la adicción, el miedo, la enfermedad, el rencor. Se ríen de algo tan pequeño. Pero David no confiaba en la honda, confiaba en Dios. Y las 5 piedras lisas que eligió del arroyo son como los 5 misterios de cada rosario: gozosos, luminosos, dolorosos, gloriosos. Y el 5.º misterio eres tú, tu vida ofrecida a través de la oración. La piedra que derribó a Goliat no era mágica. Era una piedra ordinaria lanzada con fe extraordinaria. Cada Ave María es una piedra ordinaria, pero lanzada con fe, derriba gigantes. María de Satanudos. Y quiero terminar con una imagen. La imagen que este libro lleva en el corazón. Existe una advocación mariana que el Papa Francisco descubrió durante sus estudios en Alemania y que llevó a Argentina, donde se convirtió en una de las devociones más populares del continente. Se llama María de Satanudos. La imagen original, pintada alrededor de 1700, muestra a María desatando pacientemente los nudos de una cinta larga, mientras los ángeles la sostienen. Los nudos representan los problemas, los conflictos, las enfermedades, las rupturas, las adicciones, los resentimientos, todos esos enredos de la vida que parecen imposibles de deshacer. Y el rosario, con sus cuentas que se deslizan una a una entre los dedos, es precisamente eso, una forma de ir desatando nudos. Cada Ave María suelta un hilo, cada misterio afloja una tensión, y al final del rosario, algo que estaba apretado se ha soltado, algo que estaba enredado se ha aclarado, algo que parecía imposible se ha hecho un poco más posible. Hay una ironía que merece ser señalada. Has estado escuchando un libro sobre el rosario, cuando podrías haber estado rezando el rosario. El tiempo que lleva escuchar un capítulo de este libro es aproximadamente el tiempo que lleva rezar 5 decenas. Toma tu rosario. Si no tienes uno, usa los dedos. Funciona igual. Reza una decena. Solo una. 10 Ave Marías. 2 minutos. Y cuando termines, no te levantes inmediatamente. Quédate un momento en silencio. Deja que las últimas palabras se disipen y escucha lo que queda. Porque algo habrá pasado en esos minutos. Algo sutil, quizás. Algo casi imperceptible. Un aflojamiento, un respiro. Un segundo de silencio interior en medio del ruido. Y ese segundo, esa cuenta, esa rosa, es el principio de todo. A María de Satanudos, que no deja ningún nudo sin desatar cuando se lo pedimos con fe.